El draft de la NFL 2024 nos dejó grandes historias, récords y bastantes polémicas. El día de hoy vamos a analizar los 5 ganadores de este fin de semana de draft. Vamos a empezar también hablando de 2 menciones honoríficas, así que antes que nada bienvenidos a Contenders y arrancamos. Primera mención honorífica para los Chicago Bears. Tenían la primera elección global del draft y hacía ya un mes y medio más o menos sabíamos cuál iba a ser. Caleb Williams, coreback de USC, está cantadísimo este pick. Llega este coreback generacional a una franquicia que nunca en su historia ha tenido un gran coreback. Se espera que Caleb Williams lo sea y es que llega a una situación inmejorable. Tiene muy buena defensiva en el papel. Tiene armas ofensivas, va a tener a DJ Moore, va a tener a Keenan Allen, que tiene unos 2 años todavía para seguir estando en gran nivel. Y además de esto, reclutaron en la elección número 9 a Rome Odunze de la Universidad de Washington, el tercer mejor receptor de la clase, pero potencialmente se puede convertir en un receptor número 1 y de ser el sustituto de Keenan Allen en unos años. Pero fuera de eso, los Chicago Bears no tenían bastantes picks. En tercera ronda seleccionaron al tackle de la Universidad de Yale, Kieran Amegadille, un tackle que está proyectado para la segunda ronda del draft. Lo reclutan, es importante proteger a Caleb Williams. En cuarta ronda se van por un punter. Bastante polémico esto porque generalmente los equipos no seleccionan punters durante el draft, sino ya una vez se han convertido en agentes libres. Y en la quinta ronda se van por Austin Booker de la Universidad de Kansas. Unas selecciones de draft bastante sólidas, con poco hicieron mucho y el futuro en Chicago promete bastante. La segunda mención honorífica que me gustaría hacer es para los actuales campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, porque bueno, reclutaron al jugador que querían, que era Xavier Worthy. No me encanta Xavier Worthy, pero no viene a Kansas City a ser el receptor número 1 del equipo. Viene a ser más un receptor número 2, un receptor número 3, a cubrir también la baja que va a tener los Chiefs con la sanción que le van a imponer la liga a Rashee Rice. Y si bien rompió el récord de las 40 yardas como el receptor más rápido de la historia, pues hay que esperar a ver. No espero que sea un receptor estrella, pero sí creo que va a ser una gran arma ofensiva para Patrick Mahomes. El pick de segunda ronda me encantó, Kingsley Suamataya de BYU, un tackle ofensivo que lo necesitaba bastante Kansas City, que también está proyectado para irse a final de primera ronda, principios de segunda, lo reclutan al final de la segunda ronda. Traen también en cuarta a Jared Wiley de TCU, un tight end que se va a convertir en el segundo tight end, posiblemente en el proyecto de sucesión con Travis Kelce. Un hombre grande que puede jugar en la línea, que es muy bueno tacleando y muy bueno recibiendo, que es lo fundamental que buscas en una ala cerrada. Jaden Hicks me sorprendió que cayera hasta la cuarta ronda, muchos lo consideraban el segundo mejor safety, gran pick. Y los siguientes picks fueron línea ofensiva, secundaria y un guardia, una clase bastante sólida la de los Kansas City Chiefs. Así que vamos a empezar hablando del primer ganador del draft. Entramos en materia con los Washington Commanders. Washington hizo un gran draft. Hay que hablar las cosas como son. Washington viene una reestructura organizacional, viene de traer un nuevo head coach y había bastante expectativa con lo que iba a hacer durante este draft. Reclutan en la elección número 2 a Jaden Daniels, quarterback de LSU. A mí Jaden Daniels no me encanta. Creo que tiene bastante potencial, sí es cierto, pero para mí el segundo mejor quarterback era Drake May. Por todo. Por altura, por tamaño, por brazo, por IQ. Por todo me parecía Drake May mucho mejor prospecto, pero es que el año de Jaden Daniels, en el que gana el trofeo Heisman, rompe bastantes récords, hizo que los equipos estuvieran bastante pendientes de él y ganó tantos adeptos que se plantó en el pick número 2 y ahí no se movió Jaden Daniels. Por lo que creo que va a ser importante tener una línea ofensiva alrededor de él para que no pase lo que pasó con RG3. Pero Jaden Daniels tiene mucho potencial, va a tener que ganar masa muscular, pero conforme pasó el proceso del draft era el jugador que quería los Washington Commanders. ¿Qué hicieron después? En segunda ronda reclutaron a Jarshawn Newton y me sorprendió porque era el segundo mejor tackle de la clase, porque muchos lo tenían proyectado durante bastante tiempo como un jugador top 10, fue cayendo, pero generalmente uno lo veía en los boards, en los mock draft, en el top 25, cayó en el puesto número 36. Jarshawn Newton, creo que es importante ir mejorando esta defensiva. Sí, tienes a Daron Payne, pero
también perdiste bastantes piezas durante la temporada pasada. Y Jason Newton va a ser de impacto inmediato desde el día 1 y un pick básicamente primera ronda que consiguen en segunda ronda. En el pick número 50, Mike Sainstill, defensive back de Michigan, un jugador que juega más como corner que como safety, también un gran esquinero del campeón universitario de los Wolverines de Michigan. Creo que esto lo necesitaban sí o sí los Commanders, porque Emmanuel Ford la temporada pasada, que fue su selección de primera ronda, no rindió, y con Mike Sainstill creo que cubren ese lugar que necesitan de cornerback número 1, porque a pesar de que es un jugador de segunda ronda, puede cubrir este papel. Reclutaron una ala cerrada, Ben Sinnott, sorprendió porque tenían disponible a Ja'Tavion Sanders, pero Ben Sinnott tiene las cualidades que buscas en una ala cerrada hoy en día en la liga y se va a convertir en un arma inmediata para Jayden Daniels. Tercera ronda, Brandon Coleman, que es un guardia y tackle. Lo van a utilizar yo creo que más como guardia, viene de la Universidad de TCU y como les digo va a ser importantísimo tener una buena línea ofensiva, que ese es el punto flaco de estos Washington Commanders, y más aún teniendo un Jayden Daniels que es un quarterback corredor, por lo que lo vas a tener que proteger bastante. Se llevaron al hermano de Christian McCaffrey, Luke McCaffrey, el receptor de Rice. A ver, yo pensé que él se iba a ir en quinta ronda, se va en tercera ronda, puede cubrir la posición de un receptor número 3, número 4. La verdad es que si bien tiene un legado familiar importante, va a ser un jugador más de rol en esta ofensiva. En quinta ronda, Jordan McGee, linebacker de Temple, necesitan rotación en la defensiva, lo hicieron, y trajeron a Dominic Hampton, safety de Washington. La secundaria la reforzaron y se fueron para cerrar este draft en el pick 222 con Javonte Jean-Baptiste, defensive end de la Universidad de Notre Dame. Cubren jugadores para la rotación en la defensiva. Se enfocaron bastante en hacer un draft balanceado. Ahora con Dan Quinn creo que esta defensiva va a tener mayor proyección. Hay que esperar a la ofensiva porque no me gusta mucho Cliff Kingsbury, pero sabíamos que con el esquema que él suele utilizar, Jayden Daniels encaja perfecto. Va a tener a Terry McLaurin como principal arma ofensiva, va a tener a Jahan Dodson y ahora súmale a Ben Sinnott. Hay que ver bastante crítico esto que va a hacer los Washington Commanders, porque como les digo, Drake May para mí era el segundo mejor quarterback de la clase y para bastantes analistas también. Si Jayden Daniels lo proteges y muestra lo que hizo durante su última campaña en el SU, que ese es el punto que no me convencía, es un jugador que hasta su último año rindió, pero en ese momento parece que tiene potencial de ser un gran mariscal de campo de optativa y bastantes expectativas en Washington. Vamos a hablar de otro ganador y es los Pittsburgh Steelers. Muy buen offseason y bastante expectativa generaron en este draft, por lo que iban a ser una organización que ha tenido un cambio de mentalidad a cómo se hacen las cosas. Cambiaron de coordinador ofensivo, trajeron a Arthur Smith, trajeron a Russell Wilson, trajeron a Justin Fields. Técnicamente cubrieron la posición de quarterback durante la agencia libre por lo menos por los próximos 3 años. Y sus necesidades eran claras en este draft. Necesitabas cubrir línea ofensiva y traer receptores. ¿Qué hicieron? Les cayó Troy Fautanu, tackle ofensivo de la Universidad de Washington. Me sorprendió. Yo pensé que iban a ir por Jackson Power Johnson, pero es que nadie esperaba que Troy Fautanu les cayera. Era un jugador que estaba proyectado para irse en el pick número 10 hacia abajo, hacia el 15 más o menos. Les cae, importantísimo. El año pasado también trajeron tackle ofensivo de la Universidad de Georgia, en ese momento se me escapa el nombre, pero Pittsburgh de a poco está haciendo las cosas bien. Segunda ronda, Zach Fraser, el segundo mejor centro de la clase de la Universidad de West Virginia. Se fueron otras por línea ofensiva y es que Pittsburgh sabe que este es su punto flojo y tenían que sí o sí reforzarlo, más aún teniendo a un Russell Wilson que no está en sus mejores años pero que todavía puede ser efectivo y un Justin Fields que todavía puede explotar ese potencial. Roman Wilson en tercera ronda, wide receiver de la Universidad de Michigan, era el mejor receptor que tenía la Universidad de Michigan. Si bien creo que no era un receptor súper estrella, creo que sí sirve bastante para la zona media del campo. Recordemos que este equipo perdió a Johnson durante la agencia libre.
por lo que necesitaban complementar a George Pickens. Y logran complementar a George Pickens con Roman Wilson. Pick de tercera ronda, pick 98, se fueron por Peyton Wilson, otro Wilson para este equipo, linebacker de la Universidad de North Carolina State. Para mí, el mejor linebacker de esta clase, que sí, era una clase débil en esa posición, pero Peyton Wilson se me hace un gran jugador. Creo que va a ser un jugador que va a aportar desde el día 1, un linebacker que lo puedes utilizar como pass rush. Bastantes los comparaban con Micah Parsons de los Cowboys. A ver, obviamente no va a llegar a ser Micah Parsons, no va a llegar a ser uno de los mejores jugadores a la defensiva de toda la liga, pero es un jugador que le va a dar bastante versatilidad a esta defensiva, que es lo más importante de este equipo. Creo que puede complementar muy bien a TJ Watt, creo que le puede facilitar muchísimo el trabajo a TJ Watt, por lo que me encantó que reclutaran a Peyton Wilson y sorprendió porque era un jugador que incluso lo llegaron a proyectar en primera ronda, pero por cuestiones de lesiones y porque tenía un caso judicial abierto, pues hizo que perdiera valor en el draft, pero se lo encuentran los Steelers, lo tomaron y refuerzan su defensiva. Mason McCormick es un guardia que reclutaron en la cuarta ronda. También me gustó el pick. Es importante que Pittsburgh sepa que tenía que reforzar la línea ofensiva. Logan Lee, defensive end en sexta ronda, y Ryan Watts, defensive back en sexta ronda también. Muy buena clase la de los Steelers. Compiten en una división súper difícil en donde vas a tener a los Bengals, que se espera que tengan a Joe Burrow sano, unos Baltimore Ravens que tienen a la MVP actual de la liga en Lamar Jackson, unos Browns que sin tener quarterback lograron clasificar a postemporada la temporada pasada, por lo que creo que estos Steelers pueden competir por playoffs. Competir. No digo que entren a playoffs, pero por lo menos van a estar en la discusión, porque creo que los Steelers, que tienen una gran defensiva, mejoraron bastante su ofensiva, y creo que los Steelers en este draft demostraron que hicieron un cambio de chip, que ya no se hacen las cosas como antes en la franquicia de Pensilvania, y esta temporada los Steelers van a tener que dar un paso adelante, sobre todo Mike Tomlin como entrenador.